Buenas tardes, muchachos. A continuación, la segunda parte de nuestra clase Bases moleculares del cáncer. Anteriormente platicamos un poco sobre la clínica de esta enfermedad, tanto algunos datos estadísticos como algunas características generales, definiciones y algunos conceptos básicos. En esta ocasión platicaremos un poquito del cáncer como una enfermedad genética. Para entender el cáncer como enfermedad genética, es necesario que recuerden algunos conceptos básicos de biología molecular, dado que los cambios que se generan al interior de la célula pueden ser a diferentes niveles, tanto en mutaciones que cambian la secuencia del DNA y con ello la estructura de las proteínas, como algunos otros cambios que pueden afectar la expresión de los genes. Algunos de estos cambios en la expresión de los genes pueden alterar la producción de proteínas que comúnmente funcionan como factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, al estar constantemente activos, mandan señales equivocadas a las células, haciendo que éstas se dividan y proliferen de una manera desmedida. La mayoría de estos cambios en la expresión son inducidos por mutaciones. Estas mutaciones, a su vez, como les comentaba hace un momento, pueden cambiar la forma de algunas proteínas y con ello la funcionalidad de las mismas. Esto ocasiona que la célula afectada crezca con mayor rapidez de lo normal, y si no existe un control sobre este crecimiento, puede llegar a formar un tumor primario en el tejido circundante, o incluso puede llegar a formar un tumor secundario en algunos tejidos lejanos. Para entender un poco más sobre la frecuencia del cáncer, es necesario que recordemos que las mismas polimerasas que replican nuestro DNA pueden llegar a tener errores. En biología molecular platicamos un poco sobre lo que eran las tasas de errores y la tasa de error particular de algunos tipos de polimerasa. En este ejemplo, estamos utilizando una tasa de error aproximada de 1 en cada 10 millones de bases replicadas. Esto significa que por cada 10 millones de bases replicadas vamos a tener un nucleótido que fue añadido de manera incorrecta. Cada célula contiene aproximadamente 6 billones de pares de bases y el cuerpo humano consiste aproximadamente entre 50 y 100 trillones de células. Nosotros obtenemos un resultado de estas simples operaciones, encontraríamos que en un cuerpo humano pueden estar existiendo al mismo tiempo una gran cantidad de células con errores en su genoma. Entonces, ¿por qué el cáncer no es tan frecuente si realmente estos errores son bastante frecuentes? Y estos errores en este momento me estoy limitando solo a la tasa de error de las DNA polimerasas. No estoy hablando de las sustancias químicas que estamos ingiriendo, del efecto del alcohol, del humo del tabaco, la contaminación, el estrés oxidativo, el estrés celular, el consumo de algunas otras sustancias mutagénicas, teratógenas, cancerígenas. Entonces, ¿a qué se debe que en nuestro cuerpo no se presente el cáncer con mayor frecuencia? Bueno, pues más que nada es principalmente por los puntos de control dentro del ciclo celular, en los cuales vamos a estar verificando que este DNA se encuentre correcto, sumado a los sistemas de reparación que funcionan no solo en los puntos de control, sino también en algunas otras partes del ciclo celular. Uno de los principales sistemas de reparación que podemos encontrar es la misma capacidad de exonucleasa de la DNA polimerasa, que es la capacidad de corregir sus propios errores. Entonces, aunque esta polimerasa haya puesto un nucleótido mal cada 10 millones de pares de bases, muchos de estos nucleótidos van a ser reparados por la misma polimerasa. Tendríamos entonces como base una desregulación del ciclo celular, lo cual nos va a llevar a una proliferación desmedida de las células, la cual puede
en otros tejidos a distancia. Y aunque al verse afectado el ciclo celular, estas células se van a dividir descontroladamente, esto no significa que se dividan de una manera acelerada. De hecho, la mayoría de estas células van a obedecer ciclos celulares que normalmente estarían ocurriendo para estos tipos celulares. Es decir, si la célula le tomaba 48 a 72 horas llevar a cabo una división celular y estas mutaciones están haciendo que se desregule su ciclo, que se esté dividiendo de una manera descontrolada, no significa que este tiempo de división celular va a disminuir, al menos no en un principio, dado que todas estas células tienen ciclos celulares bastante definidos con duraciones relativamente precisas. Es por esto que existen algunos tipos de cáncer que van a dividir más fácilmente y van a tener ciclos celulares más cortos, por lo que su proliferación celular pareciera ser acelerada, mientras que otros va a tomar más tiempo para poder alcanzar los tamaños de los tumores o la división celular dada una metástasis. En pocas palabras, hay cánceres rápidos y cánceres lentos, pero esto dependerá del tipo de célula del cual provienen y no tanto de la primer mutación que pueden estar sufriendo. El ciclo celular comúnmente es regulado a su vez por unos complejos denominados ciclinas y cinasas. Los patrones de expresión de las ciclinas y cinasas determinan también la posición relativa de la célula en el ciclo celular. La ciclina es una proteína necesaria para la actividad de la cinasa y la cinasa o CDK es la subunidad catalítica que tiene actividad en presencia de la ciclina. Su principal función es fosforilar a otras proteínas para activarlas. Encontramos entre las cinasas a la cinasa 1, la cinasa 2, la cinasa 4, la cinasa 6. Cada una de ellas actúan en partes muy específicas del ciclo celular. La cinasa 1, por ejemplo, actúa en la transición de la fase G2 a la fase M. La cinasa 2 actúa durante la fase S y la G2 y la cinasa 4 y 6 actúan durante la fase G1. Se han identificado por lo menos 9 cinasas relacionadas de forma estructural. Asimismo, se han identificado ciclinas de la A a la T, formando complejos relativamente heterogéneos, los cuales se activan mediante fosforilaciones. Y su expresión e incidencia sobre el ciclo celular será en diferentes puntos dependiendo de qué ciclinas y de qué cinasas estemos hablando. Asimismo, su efecto es bastante diverso. En la fase G1, por ejemplo, las ciclinas y cinasas promueven la salida de G1, mientras que en la fase M, las ciclinas y cinasas promueven los eventos de la mitosis. En vertebrados hay 4 cinasas diferentes, 2 interactúan con la ciclina G1, una con las ciclinas de G1 y S y otra con las ciclinas NM. Las ciclinas se unen a las cinasas activándolas. Las cinasas activan a otras proteínas induciendo diferentes funciones al mismo tiempo, normalmente por fosforilaciones. El complejo ciclina-cinasa es el complejo activo. Cuando la ciclina y la cinasa están separadas, el complejo es totalmente inactivo y las proteínas como tal no pueden llevar a cabo su función. Como les mencionaba, cada una de estas se expresará en diferentes puntos del ciclo celular y la regulación de las cinasas puede ser regulada a diferentes niveles. Por ejemplo, por la falla o ausencia de la correspondiente ciclina, por una fosforilación inhibitoria cerca del sitio activo, como por ejemplo lo que ocasiona la cinasa de Wi1,
por la desfosforilación de sitios activos por las fosfatasas como CDC25 y por unión de proteínas inhibitorias a cinasas, muy usadas en el control del ciclo celular a niveles G1 y S, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Los mecanismos de control de las cinasas son diversos, como les mencionaba. Aquí tenemos algunos ejemplos, entre los que destacan las proteínas inhibitorias como la GUI1 o la CDC25. Así que en general, ya sea la progresión o la detención del ciclo celular gira normalmente en torno a las ciclinas y a las cinasas y a sus inhibidores naturales. Recalcando que para cada una de las fases del ciclo celular son necesarias combinaciones diferentes de ciclinas y cinasas. Cada uno de sus perfiles de expresión es totalmente diferente. Y no solamente entre las fases del ciclo celular, sino que también son diferentes entre las células humanas y algunas otras células eucarióticas. Los puntos de control son señales de transducción que nos pueden permitir darle cierto orden a lo que es el ciclo celular. De cierta manera, detener el ciclo celular o permitir que progrese, dependiendo si el medio ambiente es idóneo o si todo el DNA de una célula está correctamente replicado. En caso de lo contrario, pues el ciclo celular tendrá que detenerse. Dentro de estos checkpoints vamos a encontrar proteínas muy importantes, como por ejemplo la proteína Rb, la cual controla uno de los puntos de control entre el paso de G1 a S. Su estado activo es en una forma hipofosforilada y su estado inactivo es en una forma hiperfosforilada. Rb forma complejos con factores de transcripción. Comúnmente impide lo que es la progresión del ciclo celular y cuando se le inactiva, esta va a permitir que progrese el ciclo celular. Y así como este pequeño ejemplo, encontramos algunos otros a diferentes niveles de lo que es nuestro ciclo celular. Ellos son Nurse, Hunt y Hardwell, ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2001, gracias a sus estudios sobre los puntos de control. Algunas de las proteínas más estudiadas son la PB16 y la P21, que bloquean la progresión del ciclo celular. Sin embargo, no son las únicas. En cada uno de estos diferentes puntos de control que vemos señalados en el ciclo celular de la diapositiva, vamos a encontrar a un juego de proteínas muy diversos. Aunque en general estos puntos pues van a servir para lo mismo. Por ejemplo, tenemos el punto de control de la entrada a S, que es básicamente esa progresión de G1 a S, donde se deberá verificar que la célula sea lo suficientemente grande y que el medio ambiente sea favorable, dado que una vez que la célula entra a la fase de síntesis, la célula no tiene manera de retractarse. Una vez que su material genético es replicado o que está en proceso de replicación, esta célula tendrá que culminar la división celular o irse a apoptosis. El otro punto de control que lo tenemos entre la fase G2 y la fase M, en este punto se va a verificar que todo el DNA esté replicado, que la célula sea lo suficientemente grande y que el medio ambiente sea favorable. Y por último tenemos otro punto de control ahí en la salida de M, donde se verificará que todos los cromosomas estén alineados adecuadamente. En general, estos puntos de control son para revisar que nuestro ciclo celular esté avanzando adecuadamente. Existen dos grandes familias de inhibidores, los de la familia INK4 y los de la familia KIP-SIP, que son proteínas que nos ayudan a detener el ciclo celular. Aquí los tenemos agrupados, la familia INK4 a la izquierda y la familia KIP-SIP a la derecha. Destacan los miembros de la familia como P15, P16, P18, P19, mientras que de KIP-SIP P21, P27 y P57.
Como parte del entendimiento de los inhibidores del ciclo celular, vamos a revisar en internet, vamos a hacer una pequeña búsqueda de la doctora Heiber Katz. Me gustaría que busquen sus trabajos relacionados a P21 y en una oportunidad los vamos a discutir en clase. Tenemos otros conceptos que debemos aclarar, que son el de oncogen y el de protooncogen. Oncogenes son genes que codifican para proteínas que son esenciales para la iniciación, promoción y progresión del estado maligno. Más de 100 oncogenes diferentes han sido estudiados, incluyendo aquellos provenientes de virus que provocan diferentes tipos de tumores. Sin embargo, se considera que la mayoría de estos oncogenes son genes relativamente normales, ya que sus proteínas están generando un efecto normal, un efecto regular, que en este caso es promover el crecimiento celular. Sin embargo, por alguna situación se encuentran sobreexpresados o se encuentran fuera de control. Tenemos una contraparte que es los protooncogenes, que serían los genes normales o con una tasa de expresión regular. Una vez que un protooncogen recibe una mutación y comienza a sobreexpresarse, se considera que se transforma en un oncogen. Entonces, todos nosotros tenemos protooncogenes. Si alguno de estos protooncogenes sufre una mutación o una desregulación, entonces tendríamos que se transforma en un oncogen, el cual puede favorecer la formación de algún crecimiento de los cuales hemos estado platicando. Los cambios genéticos que activan a los oncogenes se detectan en los genomas de las células tumorales. Podemos encontrar mutaciones de lesiones, translocaciones, etc. Estas mutaciones pueden ser rastreables entre lo que es la masa tumoral, ya que las células que la contienen van a ir heredándola a su progenie y por lo tanto pues puede ser rastreada. La clasificación de los oncogenes es diversa. Como les mencionaba, son normalmente proteínas que tienen que ver con la división y la proliferación de las células, como por ejemplo los factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, tirosincinasas, proteínas G de membrana, quinasas de serina, factores de transcripción, factores de unión nuclear o incluso las ciclinas y cinasas. Como contraparte tenemos a los genes supresores de tumor o antioncogenes. Estos tienen la función completamente contraria a los protoncogenes. Su función es reparar el DNA, favorecer la apoptosis o limitar la sobrevida celular, favorecer la estabilidad cromosómica, la adhesión celular y la transcripción de proteínas que tienen que ver con la reparación del DNA. Entonces, en resumen, para que un protoncogen pueda favorecer el desarrollo de cáncer, deberá recibir una mutación que haga que se incremente la expresión de su proteína o que la proteína cambie a una forma más eficiente. Por el contrario, si yo tengo genes supresores de tumor o antioncogenes, las mutaciones que se reciben en estos para que favorezcan el desarrollo del cáncer serían mutaciones de inhabilitación o de subexpresión, dado que ellos no van a estar promoviendo la división de las células. Como platicábamos, existen algunas medidas que limitan la presencia de estas células cancerígenas o células tumorales en nuestro cuerpo, entre ellas los mecanismos de reparación. Cuando un mecanismo de reparación no puede reparar un daño, ya sea porque el daño es demasiado grande o porque la célula está desregulada y está proliferando demasiado rápido, entonces se activan vías que nos llevan a la destrucción de la célula. Entre ellas, más adelante analizaremos algunas vías que tienen que ver con P53,
Platicaremos en clase un poco sobre las células natural killer y las TCD8 citotóxicas, pero en general, la mayoría de los sistemas que van a favorecer estas células son sistemas apoptóticos. Ustedes conocen que la muerte celular se puede dar por dos diferentes vías, que es la necrosis y la apoptosis, y conocen las diferencias generales entre cada uno de ellos. Básicamente, la apoptosis es la vesiculación de estas células para su posterior fagocitosis, mientras que la necrosis pues es la destrucción que conlleva a la liberación del citoplasma en el medio extracelular. Existen diferentes vías, como por ejemplo la vía intrínseca, y estas se dan por la activación de diversas proteínas. Las proteínas que actúan, principalmente encontramos las vías de FAT y de DAX. Algunas proteínas que van a favorecer la apoptosis de estas células, encontramos por ejemplo al TNF-alfa, el cual puede conectar, al igual que la proteína Fas, con complejos intermedios y activar lo que son las caspasas iniciadoras de la apoptosis. Tenemos también la vía intrínseca, donde encontramos a los principales referentes como las proteínas de la familia BCL2. Y bueno, la mayoría de estas vías ustedes ya las revisaron en inmunología. Arnold Levine en 1979 descubrió esta proteína y algunos autores la han llamado el guardián del genoma porque es una de las principales proteínas que nos ayudan a activar los sistemas de reparación. P53 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17 y codifica para una proteína de 53 kilodaltones. De ahí es de donde viene su nombre. Esta proteína es una fosfoproteína formada por 393 aminoácidos con tres dominios. Un dominio de activación para factores de transcripción, un dominio que reconoce las secuencias específicas del DNA, que es el dominio central, y un dominio carboxiterminal. P53 tiene funciones bastante importantes, entre ellas la detención del ciclo celular en el punto de control de G1 y S. Esto si reconoce daño en el genoma para evitar que se vaya a replicar ese daño. También activa proteínas de reparación para el DNA cuando reconoce daños a niveles que pueden ser reparados. Uno de los genes diana transcripcionales de P53 es una proteína reductasa que es muy importante para la replicación y reparación del DNA. P53 también se relaciona directamente con la endonucleasa P y la DNA polimerasa, las cuales participan en los sistemas de reparación por escisión de bases. Que si recuerdan aquellos sistemas de reparación que vieron en biología molecular como los sistemas NER y BER. Y bueno, a su vez, P53 está regulado por la proteína MDM2, la cual activa la degradación de P53 por el sistema de ubiquitinación cuando P53 no es necesario. Un dato muy importante es que cerca del 60% de los cánceres humanos tienen por lo menos una copia de P53 mutado, por lo que se ha señalado como una muy importante diana terapéutica. P53 funciona a su vez como un factor de transcripción. Este puede activar al gen que codifica para la proteína P21, que es uno de los inhibidores de ciclinas y cinasas que platicábamos hace un momento. Cuando P53 detecta un daño, activa P21 para que el ciclo celular se detenga. En caso de que el DNA no pueda ser reparado, P53 va a inducir a la célula a apoptosis. La pérdida de la función de P53 contribuye al desarrollo del cáncer, permitiendo la sobrevida de las células y la reproducción con un DNA dañado. Existe un síndrome genético que se llama síndrome de Li-Fraumeni, en el cual
las personas solo heredan una copia funcional de P53. Estas personas tienen un riesgo muy elevado de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Químicos presentes en el humo del tabaco pueden llegar a mutar P53 de manera relativamente selectiva. Asimismo, la proteína E6 del BPH se puede unir a P53 inhabilitándolo. Y esto en parte evidencia la capacidad oncogénica del virus. En pantalla podemos observar algunas de las vías moleculares activadas por P53. Asimismo, existen otros genes supresores de tumor. Hace unos momentos platicábamos de la proteína RB. Esta proteína controla el paso de G1 a S. Cabe destacar que el BPH produce otra proteína aparte de la E6, que es la E7, la cual también se puede unir a RB e inactivarla, lo cual interfiere con la función del arresto celular entre G1 a S. Esto evidencia el poder oncogénico del BPH al tener principalmente dos dianas como estos dos genes supresores de tumor en las células. La proteína RB regula la entrada a la fase S, es fosforilada por el complejo ciclina-sinasas de G1 y como lo habíamos mencionado anteriormente, su forma activa es hipofosforilada. Entonces, cuando las ciclinas y sinasas la fosforilan, esta va a inactivarse y aquellos factores transcripcionales que estaba regulando, que estaba limitando, como son el E2F, pueden ahora cumplir su función y comenzar a transcribir genes que tienen que ver con la síntesis del DNA. Aquí tenemos un pequeño diagrama del cómo la proteína RB estaría secuestrando la actividad del E2F y cuando las ciclinas y sinasas la fosforilan, en su estado hiperfosforilado, esta se va a separar de la zona, dejando ahora a E2F para favorecer la transcripción de genes que tienen que ver con las proteínas necesarias para la síntesis del material genético. Esta es la forma inactiva, la forma fosforilada, y su forma inactiva, la forma hipofosforilada. Aquí tenemos una lista con algunos ejemplos de oncogenes. En su lado izquierdo tenemos el nombre del oncogen, posteriormente la función de la proteína. En la parte del medio podemos ver la alteración más común que puede presentarse y de su lado derecho el efecto más común que podemos observar. En este caso, pues podemos ver diferentes tipos de cáncer. Aquí podemos observar otra tabla, la cual en esta ocasión muestra a los genes supresores de tumor. A la izquierda, el nombre del antioncogen, seguido de la función de esta proteína, posteriormente las alteraciones más comunes que se pueden presentar en ellos y por último, el tipo de neoplasia que van a predisponer. Este es un ejemplo de las vías moleculares que se activan al interior de la célula. En A podemos ver que los efectos como la radiación ultravioleta pueden despertar proteínas como la ATR, la cual a su vez va a activar a las CHK1 y la CHK1 va a activar a la CDC25, que si recuerdan, la CDC25 es un inhibidor de las ciclinas y sinasas. Entonces, ATR lo que está haciendo es detectar el error o detectar el fallo, que en este caso es producto de la radiación ultravioleta. Ustedes lo recordarán como los dímeros de timina. Estos dímeros de timina tienen que ser reparados, pero antes de ser reparados tenemos que detener el ciclo celular para que ese daño no vaya a ocasionar pues un daño mayor. Entonces, al inactivar a las CDKs, tenemos una detención del ciclo celular permitiéndonos reparar el error. En B, podemos observar otro efecto, que en este caso es por la radiación ionizante. La radiación ionizante lo que va a provocar es una ruptura de la doble cadena
lo cual va a ser detectado por una proteína que es la ATM. Esta a su vez va a activar a una CHK2 y la CHK2 va a activar a P53. P53 va a funcionar como un factor de transcripción para P21 y P21 va a bloquear lo que es la función de las ciclinas y cinasas, teniendo el mismo efecto que CDC25. Por último, en C podemos ver al antioncogen RB, que en su forma hipofosforilada se encuentra secuestrando a E2F y a su adaptador de P1 y 2. Una vez que es hiperfosforilado por las ciclinas y cinasas, este se va a separar de este sitio, permitiéndole a E2F y a los demás factores de transcripción unirse y favorecer la progresión del ciclo celular. Existen algunas mutaciones comúnmente asociadas con el desarrollo y evolución de las neoplasias. Por ejemplo, la amplificación de una región del cromosoma que produce múltiples copias de un gen, la deleción o pérdida de material genético, las traslocaciones o rearreglos cromosómicos, mutaciones puntuales que implican la sustitución de un aminoácido o la terminación prematura de una proteína, inserciones de DNA exógeno, generalmente de naturaleza viral, y fallas en los mecanismos de reparación del DNA. Algunas de estas mutaciones, aunque descontrolan el ciclo celular de la célula, muchas veces no son suficientes para poder otorgarle ese carácter de maligno a la célula. Existe una teoría, que es la teoría de los dos tiros de Knudson, la cual señala que el primer tiro de una mutación es una mutación puntiforme o de lesión pequeña, o diciéndolo en palabras más mundanas, una mutación chiquita. Pero no solo chiquita, sino también una mutación que normalmente no genera cambios tan dramáticos en la célula. Sin embargo, esa mutación predispone o desestabiliza el cromosoma o desestabiliza toda la región donde se encuentran diversos genes y favorece la aparición de un segundo tiro. Este segundo tiro genera alteraciones estructurales del cromosoma, como puede ser la pérdida de la heterocigosidad, de lesiones, algunas traslocaciones y situaciones que normalmente se considerarían más graves o con una magnitud mayor. Y aunque el diagnóstico dependerá del tipo de cáncer del cual estamos sospechando, la mayoría de estos cánceres contiene algunos elementos que pueden ser compartidos entre todos los tipos de cáncer. Por ejemplo, la extensión de la enfermedad, la cual puede ser revisada, saber si las células han invadido algún tejido a nivel local, regional o a distancia. Para esta estadificación clínica, comúnmente se utilizan radiografías, se utiliza la TAC, la resonancia magnética nuclear, la gammagrafía, entre otras técnicas de imagen. Una vez teniendo una imagen, podemos hacer una estadificación anatomopatológica o de tipo quirúrgico, la cual consiste en el análisis histológico de algunos tejidos que pueden ser extirpados mediante biopsia. Puede tener lugar durante la extirpación de un tumor primitivo o simplemente como un procedimiento aparte. El sistema de estadificación más común es el TNM, que es tumor, nódulo y metástasis, que valora la enfermedad a nivel local, regional y a distancia. El tratamiento de este grupo de enfermedades es multidisciplinario, donde deben cooperar distintos profesionales de la salud para poder planificar un tratamiento personalizado.
Comúnmente se fundamenta en tres pilares básicos: cirugía, quimioterapia y radioterapia, aunque existe un cuarto pilar llamado terapia biológica, en el cual se incluye a la hormonoterapia, la inmunoterapia y algunas dianas terapéuticas no citotóxicas. Los primeros tres pilares ustedes los conocen a fondo. El último pilar, este pilar donde hablamos de terapias biológicas, es un poco menos común porque dependerá de las características de ese cáncer o de ese tumor para poder llevarse a cabo. No todos los cánceres van a responder. No es al igual que una cirugía o una radioterapia, que independientemente del tipo de células, lo importante sería la localización. En el caso de la hormonoterapia, por ejemplo, ya sea que nosotros demos hormonas o supresores de hormonas, esto podrá cambiar el perfil de crecimiento de un cáncer e incluso llegar a hacer que deje de dividirse. Si nosotros bloqueamos, por ejemplo, una hormona, la cual es dependiente de este tumor o este cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama estrógeno dependiente, pues nosotros nuestra diana terapéutica serían los estrógenos. También existe la inmunoterapia, la administración de anticuerpos monoclonales, tenemos terapias no citotóxicas, como aquellas que se utilizan con flavonoides y con algunas otras sustancias extraídas de plantas. Sin embargo, bueno, para el tratamiento de estos pacientes se puede tomar una, dos o incluso las cuatro pilares para el tratamiento de cada uno. La respuesta del tratamiento de nuestro paciente puede ser completa con la desaparición de todos los signos y síntomas, puede ser parcial con una disminución mayor del 50%, puede ser objetiva, que básicamente es cualquier tipo de respuesta completa o parcial, puede ser una respuesta con progresión, donde puede aparecer lesiones nuevas o el incremento de una lesión hasta en un 25%, o una respuesta estable, que es una respuesta donde el crecimiento o reducción del tumor no cumple ninguno de estos criterios. Y bueno, a partir de 1990 se considera que el cáncer es curable en aproximadamente el 50% de los pacientes diagnosticados. Entre estos pacientes, pues dependen diferentes factores como la localización del cáncer, el tipo histológico y algunas otras características como la edad o enfermedades que pueda tener el paciente. La prevención del cáncer. La causa general del cáncer es desconocida. Como ya lo habíamos platicado, se considera de origen multifactorial. En algunos casos se consideran factores de riesgo, pero se estima que hasta un 50% de los cánceres podrían ser evitables. La prevención primaria se lleva a cabo mediante educación y hábitos saludables, quimioprevención, quimioevitación, vacunación y detección precoz. Tenemos diversos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal, el cáncer de mama, cáncer de piel, de próstata, pulmón, testículo, óseo, estómago, etc. Ya habíamos platicado un poquito de la frecuencia. Tomando en cuenta México, pues en México el cáncer de mama y el cáncer de colon son los más frecuentes. Hablando del cáncer de mama, platicaremos un poquito sobre algunas mutaciones que se pueden presentar y que llevan a las mujeres a tener predisposición para este tipo de enfermedades. Los genes implicados en el cáncer de mama heredable son el BRCA1, el BRCA2, el P53 y el PTEN-MMAC. BRCA1 es un gen que se encuentra en el cromosoma 17, mientras que BRCA2 es un gen que se encuentra en el cromosoma 13. Y aunque codifican para unas proteínas que tienen una función muy similar, cuando encontramos mutaciones en uno u en otro, encontramos la predisposición para cánceres de diferente fenotipo. En BRCA1 principalmente lo vamos a encontrar como cáncer de mama o de ovario, y el BRCA2 como cáncer de mama y cáncer de mama en hombres, el cual ya sabemos la mayoría de nosotros
que es un cáncer bastante raro, pero que cuando se presenta es de los más agresivos. La estructura de cada una de estas proteínas es diferente y se cree que del 60 al 80% de los pacientes con cáncer de mama hereditario presentan mutaciones en el BRCA1 y el restante en el BRCA2. Ambos genes actúan como supresores de tumor y la mayoría de las mutaciones están asociadas a la pérdida de la función de la proteína a la cual codifican. Su mecanismo de regulación, pues bueno, es a través de la activación del inhibidor de sinasas, el P21, con intermediario a P53. Detectan lo que son rupturas de doble cadena o lesiones de cadenas sencillas. Esta es la ubicación de cada uno de estos genes. Y para complementar esta información, les voy a estar mandando un artículo que habla sobre microarreglos y predisposición de cáncer de mama, en el cual es un pequeño microarreglo que ya se vende de manera comercial para que ustedes pues, se puedan hacer pruebas de este y otro tipo de genes. Porque aunque yo les estoy mencionando aquí unos cuantos genes y se pueden hacer una batería para revisar si tienen predisposición solo con estos genes, pues realmente existen muchos otros genes que pueden tener influencia en el cáncer de mama. Solo que rescatando ese concepto que habíamos revisado de penetrancia, pues bueno, no todos los genes tienen la misma penetrancia. Estos dos en particular, el BRCA1 y el BRCA2, son los que tienen la mayor penetrancia y son los que deberíamos de enfocarnos un poquito más. Sin embargo, bueno, en un microarreglo pues tenemos mucha más información incluyendo estos dos, lo cual nos daría un cálculo de predisposición mucho más exacto. Otro tipo de cáncer del cual vamos a platicar es el cáncer cervicouterino, el cual se produce debido a un virus denominado el papiloma virus humano. Se acepta actualmente que la infección con alguno de los tipos de alto riesgo de este virus se puede asociar a más del 90% de los 500,000 casos de cáncer cervical que se detectan anualmente. Un dato muy importante es que, bueno, el otro 10% o menos de 10% se debe a casos esporádicos, a mutaciones de novo que no involucran el virus. Los genotipos más frecuentes de este virus son el 6 y el 11, solo que estos producen condilomas benignos o formaciones verrugosas en los genitales externos. Estos normalmente no se relacionan a cáncer. Tenemos también el 16 y el 18, que estos son los más asociados a carcinomas genitales, entre otros. Existen otros genotipos que son menos frecuentes que también se relacionan a carcinomas genitales. La mayoría de las infecciones por este virus son transitorias y desaparecen antes de los 2 años. Sin embargo, el virus, si se presenta con una alta carga viral al inicio o hay algunos factores de salud de la persona que pueden hacer que este virus se replique con mayor facilidad, existe una mayor probabilidad de persistencia. Y entonces, en esos casos, el virus no va a eliminarse y se va a quedar y va a ser un tema recurrente que tendríamos que estar controlando. El cáncer asociado a la presencia de este BPH. El BPH produce, ya habíamos platicado, una proteína que es la E7 y otra proteína que es la E6, que bloquean a RB y a P53 respectivamente. Su función, tanto de RB como P53, es una función de antioncogen. Entonces, nosotros al bloquearlos, estamos favoreciendo que las células se repliquen y que los errores no sean reparados. Este es el genoma del BPH, de hecho es un genoma bastante sencillo, es un genoma bastante corto, con algunas genes solapados. Y bueno, básicamente las proteínas que nos interesan son aquellas dos, E6 y E7. Estas proteínas, como les decía, se pueden unir tanto a E7 como E6, la P53 y RB. Y cuando generan esta unión,
pues bueno, P53 y RB se inactivan, de manera que ya no van a poder llevar a cabo su función, ¿no? Entonces las proteínas E7 y E6 del VPH. Sin embargo, este no es el único virus que tiene proteínas que pueden hacer esto. Por ejemplo, algunos tipos de adenovirus producen proteínas como la E1A y la E1B, que básicamente tienen una función similar, ¿no? Tienen sitios de unión donde P53 se puede quedar ahí atascado, al igual que RB, y esto pues produce un efecto similar. Entonces, algunos adenovirus también se consideran oncogénicos. Otro virus, que es el Symbian virus 40, SB40, produce una proteína que es el antígeno largo T. Y en esa proteína se pueden pegar RB y P53 y perder su función. También tenemos otro tipo de cáncer, que es el cáncer de colon. El cáncer de colon normalmente tiene una etapa previa, un estadio previo, en el cual encontramos la generación de pólipos, que son este tipo de crecimientos dentro del colon. Tiene una morbimortalidad de 300,000 casos nuevos y 200,000 muertes al año. Se origina normalmente, como les mencionaba, por pólipos en el intestino grueso. 5% de estos pólipos se pueden malignizar dentro de 5 a 10 años y también se presenta en personas con algún síndrome hereditario como la poliposis adenomatosa familiar, de la cual vamos a hablar. Existen alteraciones genéticas somáticas que están directamente relacionadas con la aparición de pólipos. En la mayor parte, las alteraciones genéticas se heredan de manera dominante. Entonces, el cáncer de colon tiene un componente genético muy fuerte. Hay otros factores de riesgo que, bueno, muchos de ellos ustedes los identificarán, son algunos de estos males del mexicano. Es por esto que el cáncer de colon es muy frecuente en el territorio mexicano. Incluyen la baja ingesta de fibra, vegetales y folatos, además de un alto contenido en grasas saturadas de origen animal y carne roja. Recordemos que existen un montón de sustancias químicas que se pueden producir en los alimentos, como por ejemplo las aminas heterocíclicas cuando nosotros cocinamos la carne roja a altas temperaturas, al igual que los benzopirenos. Cuando comemos alimentos fritos que se producen las acrilamidas, podemos encontrar incluso en algunos tipos de grano las aflatoxinas. Entonces, todo este tipo de sustancias que nosotros estamos ingiriendo, si le sumamos una baja ingesta de fibra, estas sustancias van a permanecer más tiempo en el colon, pero al mismo tiempo el paso del bolo alimenticio va a estar generando mayor daño al epitelio y esto a su mismo tiempo pues estará generando señales de reparación en el colon, las cuales pues bueno, ya con el efecto de estas sustancias pueden perpetuarse, pueden generar células alteradas, las cuales van a formar pólipos. Y bueno, otros factores de riesgo como el sedentarismo y el tabaquismo, los cuales ya habíamos platicado en la primera parte de esta clase. Existen algunas generalidades entre lo que es esta formación de pólipos. Las principales síndromes hereditarios que predisponen a cáncer de colon es la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer de colon hereditario no relacionado a pólipos, el HNPCC. La PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, se caracteriza por que las personas van a desarrollar más de 100 pólipos en el colon. Tiene sintomatología como una diarrea persistente, dolor abdominal crónico, y quienes tengan riesgo por herencia se deben de practicar rectosigmoidoscopía anual para estar revisando que no haya alteración fenotípica de los pólipos. Si existe algún pólipo que sea sospechoso, se puede retirar mediante una cirugía, pero si este pólipo ya está muy, pues, ¿cómo decirlo?, esparcido, si ya hay una colonización de estas células a nivel local, o si no es un pólipo, son varios pólipos, entonces se tendría que evaluar la posibilidad de una colectomía para evitar que esto continúe desarrollándose.
En la poliposis aeromatosa familiar existen otras variables. Por ejemplo, hay una variable en la cual existen de entre 100 a 1000 pólipos en el colon. Y esto representa, pues bueno, que el riesgo acumulado pues se vaya incrementando, ¿no? Porque como habíamos platicado, cerca del 5% de los pólipos se malignizan de 5 a 10 años. Entonces, tener pues una gran cantidad de pólipos hace que a la segunda década de vida, o sea, a los 20 años, tengamos pues un 70% de probabilidad de que alguno de los pólipos se malignice. Para la cuarta década de vida el riesgo acumulado es casi del 80% y para la sexta década de vida pues es casi del 100%. Estamos casi seguros de que ya para los 60 años alguno de esos pólipos pudo haber representado un cambio importante y ya sea que haya sido retirado o que se haya optado por el corte del colon. Existe un síndrome genético que es conocido como el síndrome de Lynch, en el cual no hay síntomas de esta poliposis, no hay una presencia de dolor crónico, diarreas, por lo cual pues las lesiones normalmente se van a malignizar, van a ocasionar pues severos daños y cuando se diagnostica normalmente ya es en un estado avanzado y esto pues generalmente en personas de corta edad. Y bueno, en el caso de la HNPCC, normalmente se va a formar un solo pólipo, el cual va a crecer normalmente en el colon ascendente, en el colon transverso o cerca de la flexura hepática. Por otra parte, cuando hablamos de la poliposis adenomatosa familiar, esta normalmente se va a presentar al finalizar el colon descendente y en lo que corresponde al colon sigmoides. Pero esta no es la única diferencia. Comúnmente, la sintomatología en HNPCC no se presenta hasta que el pólipo es lo suficientemente grande o hasta que haya malignizado. En PAF, como estamos hablando de un gran número de pólipos, comúnmente vamos a encontrar dolor abdominal crónico y diarrea. Las mutaciones en ambos casos son diferentes. En PAF comúnmente es mutaciones en genes de la APC y de la beta-catenina, y en el HNPCC son mutaciones en la HMSH2, HMLH1, HPMS1 y HPMS2. Su localización, como los mencionaba, pues son distintos y el riesgo de padecer cáncer de colon de por vida en PAF es del 100% y en HNPCC es del 90%. En PAF creo que es un poco entendible que si tengo entre 100 y 1000 pólipos y cerca del 5% de ellos van a malignizar, pues bueno, voy a tener una alta probabilidad de padecer riesgo de cáncer de por vida. Pero ¿por qué HNPCC si se forma solamente un pólipo es tan alto el riesgo de padecer cáncer? Bueno, pues básicamente por la ausencia de la sintomatología. Un paciente que no tiene sintomatología no va a ir a revisarse y en el momento en el que se revisa es porque ya tiene un dolor y este dolor se debe a que el pólipo es muy grande, el pólipo ya está invadiendo otros tejidos o está ocasionando algún otro tipo de daño. Y comúnmente esto sucede pues cuando ya hay células malignas en la ecuación. Bueno, la biología molecular del PAF reside en mutaciones o de lesiones del gen del APC, que es un supresor de tumor. Su modificación produce PAF como tal, pero también puede haber mutaciones de novo que nos puedan formar cánceres esporádicos. Un dato interesante es que más del 50% de las mutaciones de APC se localizan en el exón número 15. Es un sitio pues, relativamente hipermutable y existen algunas pues, mutaciones mucho más severas que esta formación de 1000 pólipos, donde podemos encontrar hasta 5000 pólipos. Esto pues bueno es una forma bastante severa de la enfermedad. Las alteraciones del gen producen una proteína trunca
en el 92% de los casos. Esta proteína bueno, pues no va a tener su función como antioncogen, pero al mismo tiempo tenemos otra proteína que es la beta-catenina, la cual comúnmente actúa en combinación o autorregulada por la APC. También existen mutaciones reportadas en beta-catenina que pueden alterar este mismo ciclo. Este es un pequeño diagrama donde podemos ver la beta-catenina. La beta-catenina comúnmente está anclada a la membrana y es un receptor de factores de crecimiento donde recibe los estímulos, activa vías de señalización al interior de la célula y estas vías de señalización culminan en lo que es la activación de factores transcripcionales que tienen que ver con la división de las células. Entonces el estímulo es recibido, se transduce la señal y culmina con la división de la célula. Un método de regulación de esta beta-catenina pues es la presencia de la proteína APC, que lo que hace es activar la degradación de los receptores de beta-catenina y con ello limitando el número de los que están disponibles en la superficie de la célula. Con esto se puede disminuir la división celular. En modelos experimentales, como les mencionaba hace un momento, se han estudiado las aminas heterocíclicas, las cuales inducen la aparición específicamente de cáncer de colon. Hay diversos estudios en animales experimentales, como por ejemplo en ratón. La presencia de una mutación en el dominio C-terminal de la beta-catenina favorece también la fosforilación y la expresión del gen de CEMIC, que este es otro modelo que está reportado, es un modelo murino, un modelo en ratón. Algunas de las alteraciones en la poliposis aeromatosa familiar se deben también a otros genes mutados, ¿no? Recordemos la teoría de los dos golpes de Knudson, donde no solamente la mutación inicial es la que va a prevalecer, sino que al estar proliferando estas células pueden originarse mutaciones de novo o incluso sustancias que nosotros comemos, como algunos conservadores, como algunos químicos eh, que pueden tener contacto directo con el colon, pues pueden generar nuevas mutaciones, ¿no? Por ejemplo, estas mutaciones que tenemos aquí en APC, en MSC, pueden generar adenomas pequeños, pero también tenemos algunos adenomas intermedios cuando generamos mutaciones, por ejemplo, en KRAS o en NRAS. Y bueno, así vamos teniendo diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Cada uno por mutaciones diferentes, que ya sea pueden ir progresando o directamente generarse de nuevo. Y bueno, los genes alterados en pólipos, entonces, aparte del APC y la beta-catenina, comúnmente encontraremos a KRAS y AP53. KRAS es una proteína intracelular que funciona adherida a la cara interna y que induce la expresión de genes del ciclo celular. 4 mutaciones en los codones 12, 13, 50 y 61 han sido descritos y relacionados con PAF. Y bueno, sobre el tratamiento, sobre los medicamentos, aunque hablarán muy profundo de ellos en terapéutica, existen algunos agentes antineoplásicos que modifican la acción de las topoisomerasas y que las transforman de ser estas proteínas que nos liberan de los superenrollamientos generados por las helicasas, las van a transformar en nucleasas, degradando así al DNA y la célula, pues por lo tanto va a morir, ¿no? Entre ellos tenemos la captotecina, la antraciclina y la aminoacridina. Estas son usadas en cáncer. La captotecina para alterar la topoisomerasa de tipo 1 y la adriacina y la acridina para modificar la topoisomerasa de tipo 2. Pero bueno, este es solo un pequeño ejemplo. Ya platicaremos de algunos antineoplásicos en clase y del efecto también del cuarto pilar, que es la terapia biológica.